¿Alguna vez sentiste que tus fuerzas ya no alcanzan, que avanzas pero no ves resultados, y que tus oraciones parecen perderse en un cielo que no responde? Tal vez no lo entiendas ahora, pero lo que estás viviendo no es un castigo, sino una preparación. Dios no te ha olvidado, te está formando. Cuando todo parece inmóvil, Él está trabajando en silencio. Cuando el panorama se nubla, Él está trazando un camino que tú aún no ves. Porque antes de entregarte lo prometido, Dios primero te entrena para que puedas sostenerlo. Hay batallas que no estás perdiendo, estás aprendiendo. Hay puertas que no se abren porque detrás de ellas aún no estás listo para entrar. Y aunque duela, esa espera es parte del plan. A veces Dios te aparta, no para castigarte, sino para protegerte. Quita personas, cambia caminos, altera planes. No para destruirte, sino para redirigirte. Porque si no lo hiciera, seguirías insistiendo en lugares donde ya no habita tu propósito. No te desesperes por lo que no entiendes. Todo lo que se desordena delante de tus ojos, en el cielo tiene sentido. Dios está alineando cosas que tú ni imaginas. Está cerrando capítulos que ya cumplieron su función y escribiendo otros que aún no puedes leer. Él ve lo que tú no puedes. Sabe por qué algo no funcionó, porque alguien se fue, porque un sueño se detuvo. No fue injusticia, fue dirección divina. Y sí, duele, pero a veces el dolor es la forma en que Dios te empuja hacia tu destino. Tú estás viendo pérdida, pero Él está viendo liberación. Estás viendo puertas cerradas, pero Él está abriendo rutas invisibles. Estás viendo silencio, pero Él está hablando en otro idioma, el de los procesos. No te detengas ahora. Aunque no entiendas, sigue caminando. Aunque no sientas, sigue creyendo. Porque detrás de cada silencio, hay un propósito que se está gestando. Detrás de cada lágrima, hay una promesa que está a punto de cumplirse. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte en el medio del camino. Él no se contradice. Si dijo que lo haría, lo hará. Solo que antes de mostrarte la promesa, te está enseñando a confiar sin verla. Y cuando todo encaje, cuando mires atrás y entiendas por qué cada cosa sucedió así, te darás cuenta de que nada fue en vano. Que cada noche oscura fue necesaria para que aprendieras a reconocer su voz en medio del silencio. Así que no temas si hoy no ves resultados. El cielo sigue en movimiento, incluso cuando tú estás quieto. Y lo que hoy parece una demora, mañana será testimonio. Dios no está en tu contra, está a tu favor. No te ha olvidado, te está preparando. No estás perdiendo tiempo, estás siendo moldeado. Y cuando llegue ese día, porque llegará, todo cobrará sentido. Entonces entenderás que no era el fin, era el comienzo del cumplimiento. Hay algo profundamente conmovedor en esa fe que, en lugar de huir del miedo, lo transforma en adoración. Jesús lo demuestra en medio de la tormenta, cuando se levanta del sueño, observa a sus discípulos temblando de pánico, y no realiza de inmediato un milagro. Antes de calmar el mar, lanza una pregunta que corta más hondo que el rugido del viento. ¿Por qué tienen miedo? Esa no es una simple frase al azar. Es una pregunta con poder espiritual, una semilla que penetra el alma. Jesús no busca información, busca revelación. Su voz no acusa, confronta con amor. Porque antes de sanar, Él expone. Antes de liberar, revela lo que se esconde. ¿Te has detenido a pensar en eso? Jesús no pregunta, ¿qué les pasa?, ni ¿dónde está su fe? Al menos no todavía. Él va al origen del temblor. Nombra el miedo, lo saca de la oscuridad, lo pone sobre la mesa. Porque nada puede ser sanado mientras permanezca oculto. En el diseño divino, el reconocimiento es el primer paso hacia la restauración. El miedo opera como una sombra. Sabes que está ahí, que algo te detiene, te paraliza, te hace dudar, pero no siempre logras ponerle nombre. Jesús, al preguntar, no busca que lo identifiques por él, sino que tú mismo descubras de dónde nace tu temor. ¿Qué es lo que realmente te da miedo? ¿La deuda que no puedes pagar? ¿La soledad que pesa en tu pecho? ¿La incertidumbre del futuro? ¿O, en lo más profundo, la sensación de no tener el control, de no saber qué hará Dios, ni cuándo lo hará?
Esa pregunta de Jesús no tiene un tono de juicio, sino de ternura. Es una invitación a mirar hacia adentro, a descubrir qué parte de ti todavía no confía plenamente. La ciencia moderna lo llama cerebro predictivo. Nuestra mente busca constantemente anticipar lo que viene, prever el peligro para protegernos. Pero cuando no puede hacerlo, cuando se enfrenta a lo desconocido, activa una alarma interna. Eso es el miedo existencial, la angustia de no poder controlar el mañana. Jesús lo sabía mucho antes de que la neurociencia lo describiera. Por eso, no calma primero la tormenta externa, sino la interna. Su pregunta tiene el poder de desarmar las defensas y confrontar lo invisible, para sembrar fe en el terreno donde antes solo había ansiedad. Y es curioso, esa pregunta fue dirigida a hombres que ya habían visto milagros, que habían caminado junto a él, que habían escuchado su voz. ¿Por qué entonces tenían miedo? Porque conocer a Jesús no siempre es sinónimo de confiar en él. La confianza no se hereda, se construye. Y Jesús, con esa pregunta, no solo los confronta, los lleva a recordar. Porque el miedo se alimenta del olvido. ¿Cuántas veces Dios te sacó de algo imposible? ¿Recuerdas el día en que pensaste que todo estaba perdido y aún así Él intervino? El enemigo quiere que olvides esas victorias para que solo veas tu fragilidad. Pero Jesús, con una simple pregunta, te devuelve al testimonio: recuerda, yo nunca fallé. Esa pregunta también funciona como un espejo. En ella, Jesús refleja el miedo humano, pero también la debilidad de una fe que aún necesita crecer. Cuando los llama hombres de poca fe, no los está insultando, los está diagnosticando. Les muestra que su reacción ante el peligro era exagerada porque habían minimizado la presencia divina que estaba justo frente a ellos. Y lo mismo sigue pasando hoy. Exageramos el tamaño del problema y minimizamos el poder de Dios. Vemos la cuenta vacía y decimos no hay salida. Recibimos una mala noticia y creemos que todo se terminó. Sentimos dolor y pensamos que Dios nos dejó solos. Pero esa es la distorsión del miedo, un lente sucio que nos impide ver la realidad. Jesús, al preguntar por qué temes, está limpiando tu visión. Te está devolviendo la perspectiva del cielo, no para humillarte, sino para restaurarte. Porque solo cuando reconoces de dónde viene tu miedo, puedes resistirlo con autoridad. Solo cuando entiendes que no es la tormenta la que te derrota, sino tu percepción de ella, puedes empezar a ver a Jesús no como quien reacciona ante el caos, sino como quien siempre supo el final. Esa simple pregunta, ¿por qué tienes miedo?, es una invitación a vivir desde la verdad, no desde la emoción. Sabes que Él es fiel. Sabes que no duerme sin propósito. Sabes que tiene dominio total. Entonces, ¿por qué temes? Esa pregunta puede acompañarte todo el día, no como reproche, sino como un llamado a caminar distinto, a levantar la mirada y recordar que tu fe no necesita ser perfecta, solo necesita estar puesta en aquel que gobierna el viento y el mar. Jesús no te pregunta para herirte, te pregunta para despertarte, porque tu respuesta puede ser el comienzo de tu transformación. El reino que vence la tormenta. Dios no siempre busca calmar lo que te rodea. Su meta más profunda es establecer su reino dentro de ti. Muchos creyentes oran para que Dios cambie la situación externa, que cese la tormenta, que se vaya el enemigo, que termine la pérdida. Y aunque Él puede hacerlo, y muchas veces lo hace, su prioridad es otra: formar un reino invencible dentro del corazón. Porque cuando el reino de Dios se establece en ti, ya no necesitas que todo esté en calma para experimentar paz. La paz verdadera no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Jesús nunca prometió un camino fácil. Dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción. Pero no se detuvo ahí. Añadió: confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Su objetivo no es eliminar las aflicciones, sino fortalecer tu espíritu para que no vivas gobernado por lo que ves, sino por lo que sabes, que su reino está dentro de ti. Donde está reinando Jesús hoy en tu vida. Si solo reina en tus domingos, en tus momentos de oración rápida o en tus crisis, entonces aún no ha tomado el trono completo. Pero cuando Él reina en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus emociones, la tormenta pierde poder. Dios quiere gobernar sobre tu ansiedad,
sobre tus miedos repetitivos, sobre los patrones de desconfianza que heredaste del dolor. Y para hacerlo, no siempre cambia el entorno, cambia primero el interior. La psicología lo llama locus de control, creer que el poder de respuesta está dentro de ti o fuera de ti. La fe madura establece un locus espiritual, donde no confías en ti, sino en el Dios que habita dentro de ti. Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. No les enseñó a remar mejor ni los llevó enseguida a tierra firme. Primero los llevó a mirar dentro, y solo después calmó el mar. Porque el reino siempre trabaja de adentro hacia afuera. Cuando ese reino se establece, algo cambia en ti. Tu oración deja de ser un clamor de escape y se convierte en una conversación de transformación. Tu actitud cambia. Ya no reaccionas con pánico, sino con discernimiento. Tu lenguaje cambia. Ya no hablas desde el miedo, sino desde la fe. Y entonces, aunque afuera todo siga temblando, por dentro reina la paz. A veces Dios permite que el caos externo se intensifique solo para mostrarte el altar que hay en tu interior. Porque cuando su reino se manifiesta dentro de ti, ya no necesitas que todo esté bien para estar bien. Por eso hay creyentes que atraviesan tormentas brutales y aún así irradian una paz que el mundo no puede explicar. Eso no es resignación, es realeza. Es el fruto de tener un rey gobernando desde dentro. Jesús lo dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Esa verdad lo cambia todo. Cambia tu perspectiva, tus decisiones, tu forma de orar. Cuando el reino está en ti, ya no oras solo para escapar del dolor, sino para crecer en medio de él. Ya no suplicas con miedo, intercedes con confianza. Después de aquel instante, cuando vieron a Jesús ordenar al viento y al mar con solo una palabra, los discípulos quedaron marcados para siempre. Algo dentro de ellos se quebró, pero no en debilidad, sino en asombro. Sus ojos espirituales se abrieron, su fe se expandió y la imagen que tenían del Maestro se volvió más profunda, más real, más gloriosa. Porque hay tormentas que no vienen a destruirte, sino a revelarte quién es realmente Jesús. Cada ola, cada silencio, cada noche oscura tiene un propósito: mostrarte un rostro de Cristo que jamás habrías conocido si todo hubiera permanecido en calma. Quizás ahora estás en una de esas tormentas. Y Dios te está preguntando: ¿qué parte de mí estás descubriendo en medio de este caos? Hay aspectos del carácter divino que solo se revelan cuando el suelo tiembla bajo tus pies. Cuando ya no tienes nada a que aferrarte, aprendes a descansar no en tus fuerzas, sino en su soberanía. Cuando todo a tu alrededor se desmorona, tu oído se vuelve más sensible a su voz. Y es justo en el silencio del miedo donde el susurro de Dios se vuelve más claro que nunca. La tormenta no viene para aplastarte, sino para mostrarte dónde está tu fe. No para condenarte, sino para formarte. Te muestra tus fragilidades, tus apegos, tus dependencias humanas, tus mecanismos de defensa. Pero no lo hace para avergonzarte, sino para transformarte desde adentro. Piensa en un árbol bajo una lluvia feroz. Las ramas se agitan, las hojas vuelan, pero las raíces, si están bien plantadas, no se quiebran, al contrario, se fortalecen. Así funciona el proceso espiritual. Las pruebas agitan lo superficial, pero fortalecen lo esencial. Si permites que la tormenta te lleve más profundo en Cristo, no solo sobrevivirás, saldrás renovado, más firme que nunca. Muchos oran para que pase rápido, pero los que han madurado entienden que el crecimiento no se acelera con prisa, sino con paciencia. Porque la tormenta no es solo algo que debes resistir, es algo que puedes aprovechar. Dios está trabajando dentro de ti. Está formando carácter, discernimiento, sensibilidad espiritual, compasión por otros. Y no es casualidad. Las personas que más consuelan son las que han llorado con Cristo en medio del dolor. ¿Y si esta tormenta fuera parte de tu entrenamiento para consolar a otros en el futuro? Hay una autoridad que no se obtiene con títulos, sino con lágrimas. No se aprende en libros, sino en noches donde el alma tiembla, pero la fe se mantiene. Esa autoridad espiritual no se proclama, se irradia. Se nota en la mirada, se siente en las palabras, se transmite en la atmósfera. Jesús mismo fue perfeccionado en su humanidad a través del sufrimiento,
Hebreos 5:8. ¿Cómo no lo seríamos nosotros también? La tormenta es también un filtro. No todos los que caminan contigo antes del viento permanecerán después. No todas las ideas que tenías sobrevivirán. Algunos vínculos se romperán, algunos planes caerán, pero lo que quede será auténtico, puro, inquebrantable. Y quizás eso sea lo que Dios te está enseñando ahora. A soltar. Soltar el control. Soltar la obsesión por entenderlo todo. Soltar tus propios planes para abrazar los suyos. Porque solo cuando sueltas lo que no puedes sostener, estás libre para recibir lo que sí sostiene tu alma. Y hay algo hermoso en todo esto. Ninguna tormenta es eterna. El cielo no permanece oscuro para siempre. Las olas no rugen eternamente. Dios tiene un momento exacto para levantarse, mirar al viento y decir: calla, enmudece. Pero mientras ese instante llega, Él está reconstruyendo tu interior. No te apresures a salir del proceso. A veces lo más importante no es salir rápido, sino salir transformado. Porque lo que Dios está haciendo ahora dentro de ti es eterno. Está puliendo tu carácter, despertando tu discernimiento, afinando tu oído espiritual. Está haciéndote más sensible a su presencia, más sabio, más parecido a Cristo. Y cuando todo haya pasado, mirarás atrás y dirás con lágrimas de gratitud: esa tormenta no me destruyó, me reveló. No me debilitó, me purificó. No me quitó, me preparó. Me enseñó a depender de Dios como nunca antes. Así trabaja el Señor, nunca desperdicia el dolor. Nada de lo que permite carece de propósito. Y esta tormenta que hoy te sacude, forma parte de tu destino eterno. La tormenta que posiciona tu llamado. Hay momentos donde el viento no viene solo a probar tu fe, sino a posicionarla. Las pruebas no son el fin de tu historia, son la puerta hacia un nuevo capítulo. Cada tormenta superada con fe marca una transición espiritual. Nada de lo que estás viviendo es casualidad. Dios te está preparando para lo que viene. Quizás lo que ahora parece destrucción, pérdida o caos, desde la perspectiva del reino, es solo el umbral de tu ascenso espiritual. Mira los ejemplos de la Biblia. José fue procesado en una prisión antes de ocupar el palacio. Moisés enfrentó el desierto antes de liderar a un pueblo. David se escondió en cuevas antes de recibir la corona. Y Jesús pasó por la cruz antes de la gloria. Dios no improvisa. Lo que parece un desvío, en realidad es una ruta diseñada por su mano. Cuando pasas el valle con fidelidad, cuando sigues obedeciendo aunque no entiendas, algo se activa en el cielo. Cada paso de fe en medio del dolor es un paso hacia tu propósito eterno. Muchos piden más unción, más revelación, más autoridad. Pero olvidan que esas cosas no descienden sobre corazones cómodos, sino sobre corazones quebrantados. Las tormentas son el taller de Dios. Allí Él fabrica líderes con corazones conforme al suyo. Y no se trata solo de ti. A veces Dios permite que atravieses este proceso porque hay alguien que necesitará escuchar tu testimonio. Personas que un día oirán tus palabras y dirán: si él pudo, si ella resistió, yo también puedo confiar. Tu proceso será el combustible de la esperanza de otros. Por eso no maldigas la tormenta, bendícela, porque está formando al siervo, al adorador, al profeta que Dios vio el día que te llamó por tu nombre. Dios no solo te da identidad en tiempos de paz, la confirma en medio del fuego. Es en la pérdida, en la soledad y en el silencio donde te mira y te dice: tú eres mío. Y ahí, en medio del caos, tú aprendes a responder: aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa fe es la que abre puertas invisibles, la que rompe cadenas generacionales, la que activa destinos que impactan generaciones. Si esta tormenta te está empujando hacia tu propósito eterno, no te resistas. Ríndete. Algo se está gestando en lo invisible. El reino se está moviendo a tu favor. Y aunque ahora no veas el panorama completo, un día entenderás que no era castigo, sino un empuje divino hacia tu destino. Los hombres y mujeres que más impacto causaron en la historia del reino no fueron los que evitaron las tormentas, sino los que decidieron creer en medio de ellas. Tú eres uno de esos. Y cuando todo esto termine,
Dios te mostrará que valió la pena no soltar su mano. Porque esta tormenta es solo el prólogo de la victoria que viene.